Hola, hay fiesta hoy justamente a casi un año y medio, pues un año y medio de las elecciones presidenciales del año pues pasado, antepasado. El presidente López Obrador, la gota sobre la piedra, logra vencer a base de una gran paciencia, de una gran prudencia, de un manejo escrupuloso del lenguaje. Él que además tiene fama de ser a veces excedido y lenguaraz incluso en el sentido del mexicano, pues con Donald Trump, a pesar de aquellos terribles tweets que lanzaba en contra de México, en que tambaleó como en una mar embravecida el Tratado de Libre Comercio que sustituiría al Telecán, que entró en vigor desde 1994, ¿verdad? La verdad es que pues muchos los enemigos del presidente López Obrador le apostaron, sobre todo después de las grandes escenas ridículas que hizo Luis Videgaray y el propio presidente Peña Nieto, de traer a Donald Trump acá y para que Donald Trump acá le espetara una serie de cosas terribles, que fue una vergüenza nacional, críticas en todo el país y en todo el mundo. Todas esas cosas que sucedieron en este camino difícil de el TEMEC para llegar a sustituir el Telecán, que fue una de las cosas que ya además eran necesarias, pero que Trump, como todo lo hace drama y todo lo hace complicado, lo que es fácil lo hace complicado y lo que es difícil pues simplemente tira bombas. Entonces la verdad es que haber logrado que el Senado norteamericano, en una votación pues la verdad sí muy interesante, además pues holgada, son 78 votos a favor y 21 en contra, se autorizó por fin en la Cámara Alta por los republicanos, el partido del presidente Donald Trump, ya se autorizó el TEMEC. Después de vivir también, aparte de eso, las locuras del finales del peñismo, que un día antes de su entrega a López Obrador allá en Argentina, pues llevó a Trump a firmar el Tratado de Libre Comercio, o el TEMEC, como luego se llamó. Pues lo firmaron, un papel nada más así como una mascarilla ahí nada más, porque pues no había de hecho negociación alguna, o la que había, toda se echó para atrás o en gran parte. El presidente Obrador sacó después en pleno un paquetazo que era el capítulo energético que venía ya en el Tratado de Libre Comercio, donde México pues se obligaba a que todas las disputas legales, por las razones que fueran, desde dinero hasta volúmenes de producción, calidad de productos, que hubiera entre las empresas norteamericanas y incluso extranjeras, no nada más de Estados Unidos, sino que tuvieran capital americano, aunque fueran de cualquier parte del mundo, se obligaba a México a que todo esto se diera en los tribunales norteamericanos. Imagínense ustedes, pues así, ¿no? Nosotros les damos, les vendemos el petróleo, nosotros tenemos en el subsuelo el gas, y todavía si ellos nos robaban, había que ir a pelear a Estados Unidos, y cuando íbamos a ganar nosotros un pleito a los jueces norteamericanos, que son generalmente pues chauvinistas y hacen que ganen allá, porque pues ellos también forman parte del complejo pues económico de aquel país, militar, energético y pues industrial, ¿verdad? De armas y todo esto. Los jueces son parte de lo mismo, allá es otra cosa distinta. Y todo ese capítulo que venía allí y que ya había aceptado Peña Nieto y Videgaray, y que Jared Kushner, de aquella amistad supuesta entre
el exsecretario de Hacienda y ex canciller del presidente Peña, ¿verdad? Supuestamente era lo mejor que habían sacado, pues estaban entregando el petróleo y aparte estaban entregando las armas para que pues nunca pudiera ganarse una batalla si se pasaban de vivos, como sucede siempre de las empresas extranjeras, y nos hacían saqueo o bien violaban nuestras leyes, dispendiaban nuestros recursos, en fin, aquello fue una historia muy compleja, muy larga. Esto prácticamente es el camino del Calvario, pero híjole, de año y medio, hasta que por fin, porque incluso lo del capítulo energético lo sacó el presidente López Obrador, lo sacó cuando aún era presidente electo, no lo sacó cuando ya había tomado protesta, sino desde cuando era presidente electo se negó a negociar nada que tuviera que ver con los recursos del subsuelo de México, y mucho menos que en los tribunales norteamericanos se decidieran las controversias. Y bueno, pues después de esta larguísima historia, ¿verdad? Que tuvo de todo, ¿verdad? Tuvieron rupturas, amenazas, esta manera tremenda, ¿verdad? de Trump de lanzar tuitazos en la mañana que lo dejan escalofriantes al mundo entero, ¿verdad? Y a México pues con más razón. Pero bueno, pues hoy por fin la Cámara Alta, el Senado, que controla el Partido Republicano, pues aprobó por fin el TEMEC, ¿verdad? Que además el nombre también Obrador lo impuso también, querían que dijera de otra manera, pero no, pues Obrador dijo, no, primero tiene que decir Tratado de Libre Comercio, como quieran, pero mexicano, México, MEC, ¿verdad? México, Estados Unidos y Canadá, MEC. Y bueno, hoy es día de fiesta, y bueno, el primero que tuvo más justicia, porque vaya que le he sacado más todavía canas blancas, ya no canas verdes, sino canas blancas, a López Obrador como presidente, pues al año y un mes ya en ejercicio del poder. Él fue el que dio el mensaje y dio la noticia. Vamos a escucharlo nada más un instante. Con esta música de fondo, con el organillero, les doy a conocer que se acaba de aprobar el Tratado Comercial Canadá, Estados Unidos y México en el Senado de Estados Unidos. 89 votos a favor, 10 en contra. Con esto ya se termina una fase, una etapa importante. Ya está aprobado por el gobierno de Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Pasa al Parlamento en Canadá, pero los pronósticos es de que no va a haber problema. Esto es algo muy significativo. Es una buena noticia porque este tratado va a significar más confianza en México para la llegada de inversiones, para que se instalen empresas, que haya trabajo con buenos salarios, que haya bienestar para nuestro país y para su pueblo. Esto es lo que quería yo transmitirles. Un saludo. Bueno, pues obviamente el mensaje es más largo, pero ya lo van a escuchar seguramente en otros medios abiertos o también aquí mismo en los videos del sector de youtubers, en el sector digital. Entonces esa fue la cara, la emoción, la alegría, que obviamente hoy el presidente seguramente se va a tomar una buena copa de vino, porque pues obviamente no puede tomar licor, pero vino sí, y pues vale la pena porque sí lo logró. Qué bárbaro, es que ni Peña con toda su capacidad de lambisconear a Donald Trump fue capaz de amarrar esto, y sin el compromiso de poner los recursos naturales al servicio de México, de Estados Unidos y los tribunales. Entonces,
El intercambio, pues definitivamente es algo fuerte. Estamos hablando de que México este año se consolidó como primer socio. Fíjense ustedes, en un año que para México fue duro en términos de crecimiento, fíjense que se consolidó México como el socio más importante de Estados Unidos en términos comerciales, y abajo va China, ¿eh? Antes era China, ahora es México el primer socio en el mundo, con un 15-18% de las ventas totales de intercambio, más o menos hablaríamos como de unos 600,000 millones de dólares, casi llega al billón de dólares el intercambio, y ahora seguramente va a llegar fácilmente al billón de dólares, lo cual es algo realmente impresionante, porque de ahí en fuera, y China y un poquito Japón, ya todos los demás países se van a porcentajes mínimos, el mismo Alemania. Yo pensé que había más intercambio entre Alemania y Estados Unidos, pero no, hablan de 12%, 7%. La verdad es que México se consolida en serio, nada más que pues como el presidente no quiere pagar prensa, pues los analistas no dicen estas cosas, pero los números que están claros son esos. Y China, pues ahorita se quedó con todo el aprecio que hay por los chinos, sobre todo cuando Trump nos amenaza, ¿no? Y nosotros también chantajeamos que nos vamos con China. Pues a pesar de eso, México está ahorita en primer lugar como socio comercial de Estados Unidos, y además, en este caso, ahora en este año que pasó, que fue para México relativamente malo por el arranque y el cambio de la cuarta transformación, a pesar de eso, nosotros tuvimos una gran ventaja, un porcentaje positivo en cuanto a intercambio, ¿no? Llegamos a 600,000, casi 700,000 millones de dólares, donde nosotros somos los primeros que China. Así que, pues, con toda razón, el presidente está celebrando, y nosotros también debemos celebrar. Y el que está muy molesto es Gustavo de Hoyos, porque ellos decían, no, es que el tratado no se va a firmar, y sin eso no va a haber crecimiento, y sin eso no va a haber no sé qué, y a la hora resulta que ya está listo, como ya se ve, listo. Decía Derbez en sus actuaciones allá en la Ciudad de México, lo vi una vez cuando hacía de cocinero, allí en uno de los salones del hotel de Fiesta Americana. Pues está listo el TEMEC. Ya será nada más cosa de que Justin Trudeau dé instrucciones al Parlamento, a su partido, que ya perdieron, por cierto, en las elecciones, y ya no va a poder seguir, pero sí va a dejar también listo en cuanto corresponde al Parlamento. Y bueno, ya sabemos la historia de que ya el mismo López Obrador ha acusado, y lo ha hecho de una manera directa y sin ambajes, que los mexicanos, los gobiernos de Salinas, gobiernos de Zedillo, de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, tienen el 49%, 50% del territorio nacional para la explotación minera, y eso significa, bueno, pues que el 80% de esos permisos los tiene Canadá a través de Germán Larrea y este Grupo México, que tiene contaminado todo el noreste del país. Entonces, pues a ver si no lo van a aprobar. Entonces ya Obrador también se los va a echar también acá. Los tiene en sus manos, la verdad es que Obrador los tiene en sus manos, porque nosotros no compramos en Canadá gran cosa. Sí importamos papel, en fin, muchas cosas, madera incluso de Canadá, pero no en los volúmenes y la importancia que tiene la minería, y que ellos la estén explotando de una manera, pues francamente, de una manera filibustera, como hace Grupo México, matando gente, envenenando gente por todos lados, incluyendo dejando cadáveres enterrados como pasta de conchos. Y bueno, yo creo que este es el momento ya de invitar pues a que en este segmento, que lo